cualquier médico nos distrae, etc. Pero todo eso son también artimañas del tentador, del engañador, que quiere que nosotros pues nos distraigamos en otras cosas y que no nos concentremos en lo que estamos. Entonces por eso yo les digo hoy, escuchemos, no nos dejemos vencer por ese espíritu de la inquietud que renovamos, que calor, que incómodo, etc. ¿Por qué? Porque esta noche es una noche muy especial. Yo sí realmente amo también la vigilia de Pentecostés, porque en mi vida cambió, realmente mi vida cambió en una noche de Pentecostés, te lo digo, porque, bueno, ya todo el mundo conoce mi historia y no la quiero repetir, pero para los que no la conocen, yo vengo de una casa, de un hogar de huérfanos, porque mi madre murió, mi padre murió, etc. Desde niño quería ser sacerdote y el Señor, pues, al final me lo concedió, pero el camino para llegar al sacerdocio fue un camino muy duro. Porque cuando yo ya entré al seminario y estaba me sentía como en el paraíso, que ese era el lugar que Dios había escogido para mi vida. Entonces, pues la persona que me había adoptado desde niño, que ya era una anciana muy avanzada de edad, pues cayó enferma y yo, por razones de la enfermedad de ella, tuve que salirme del seminario para poder atenderla, comprarle medicina, para hacer todo lo que una persona en condiciones de postramiento en una cama necesita. Pues bien, entonces a los 5 años que ella pues, murió, yo quise nuevamente retomar mis estudios porque yo tenía deseo de ser sacerdote. Y entonces, ¿por qué le cuento esto? ¿Sabe por qué? Porque un obispo que en ese entonces, pues que no era obispo en ese entonces, sino era rector del seminario mayor, cuando yo expresé mi deseo de regresar, pues él me dijo que buscara mejor realizar mi vida por otros caminos, que no fuera la vida sacerdotal, porque él veía que yo no tenía vocación para ser sacerdote. Porque a mí en el seminario, cuando me dijeron que me retirara del seminario, me dijeron, o te quedas en el seminario y le pones interés a tus estudios y tratas de salir adelante, aún sabiendo que tu madre está enferma, o te dedicas totalmente a cuidar a tu madre y buscar otro camino. Pues entonces, esto me vino ahora a la memoria porque hace un rato cuando empezábamos a Eucaristía me informaron que el obispo emérito, de hecho usted como el señor Guido Blanco, que acaba de fallecer, falleció. Y entonces fue precisamente él el que cuando era rector del seminario me dijo que yo pues, buscara mi camino por otro lado y que no insistiera tanto en ser sacerdote. Pues entonces aquello aquí me llenó de mucho resentimiento como persona humana, me destrozó. A veces hay cosas que algunas palabritas que a uno lo destrozó y a mí me destrozó. Y yo a pesar de que había estado 5 años ya en el seminario, tenía conocimiento de Jesucristo y de todo eso, llevando una vida muy espiritual, yo después se llenó mi corazón de odio, se lo confieso. Empecé a odiar, a tener resentimientos con todo el mundo, menos con los de mi casa, donde vivía, por supuesto, pero no quería yo ver ningún seminarista. Muchos amados de mente llegaban y me visitaban, y yo siempre les decía, no,
cualquier excusa. Así de sencillo. Pero eso era algo terrible que me estaba comiendo por dentro. Y entonces yo era un muchacho completamente frustrado, infeliz, egódico, el odiar a las personas, el resentimiento con las personas, eso hace infeliz a cualquier persona. Pues entonces, y yo dije, yo no voy a ser sacerdote, está bien. Si Dios no quiere, hasta con Dios yo sentí así como una especie de resentimiento. Cuando mucha gente dice, ay, yo estoy resentida con Dios, o estoy resentida con Dios, yo a veces me entiendo, porque yo llegué a sentir esto, porque yo pensé que de verdad Dios no quería que yo llegara a ser sacerdote, y que el necio era yo, que estaba insistiendo, y él diciéndome, no, y yo, sí. Entonces, yo se los confieso aquí que de verdad sentía como enojo con Dios, y yo le decía a Dios que si Él no quería que yo fuera sacerdote, porque siempre tenía aquí en mi mente, allí en mi corazón clavado como una puñal aquello que yo quería ser sacerdote, quítame por favor, Señor, este pensamiento, este deseo, si no es tu voluntad, y nada ahí. Y entonces, mire, como un demonio, a uno lo hace pensar cosas que ni siquiera pueden ser cerca. Y entonces hice aquel sentimiento con Dios, y una vez, en la única vigilia y la primera vez que yo fui al Estadio Nacional, la primera vez, después fui a una segunda vez y no vuelvo a ir. Solo por cosas religiosas, por la primera vez que fui al estadio, iban a hacer una vigilia. Había decidido la diócesis hacer una vigilia diocesana, porque estaban celebrando el año del Espíritu Santo. Entonces, iban a hacer una sola vigilia a nivel de la diócesis, y la iban a hacer ahí. Y la hicieron ahí muy bien, y reunieron, y aquello fue una gran maravilla, no cabía la gente en el estadio. Y habían traído a un especialista, un sacerdote muy espiritual, que hacía oraciones de sanación y todo eso. Y entonces yo sabía que ahí había una vigilia, pero yo no quería ir porque no quería saber mucho de Dios. Tampoco quiere decir que mi camino se desvió, que yo hice lo contrario. Bueno, como ya no quiero saber de Dios, yo me voy a corromper, me voy a montanizar y todo eso. No, sencillamente mejor que quedaba cerrado. Pues hombre, una de mis tías, Agustina, me dice, yo quiero ir a esa vigilia. Y yo le decía, qué bueno que usted quiera hacer, yo la voy a hacer. Porque a través de eso yo sabía que lo que me estaba diciendo es que fuera con ella. Bueno, me convenció que fuéramos, fui. Pero yo estaba más incómodo todavía porque hicieron una cosa tan hermosa que por ahí pasaron mis compañeros seminaristas, mis hermanos sacerdotes, etcétera, y yo sentía hasta ganas de gracia, y yo miraba, yo decía, yo debería estar ahí. Y nada. Pues entonces resulta que ya cerca de las 12 iba a haber precisamente una oración de sanación. Y entonces yo convencí a la tía que no fuéramos, vámonos a estar, mire, de aquí, vivíamos en Miraflores, de aquí a Miraflores está largo, algo no, ya no hay taxis, un montón de pretextos. Ahora la convencí a ella y nos fuimos para la casa. Pero resulta que cuando yo llegué, entonces el Espíritu Santo ya estaba ahí como un alfiler estudiante, ¿verdad? Entonces digo yo, voy a ver lo que hay en la televisión. Enciendo el televisor y estaba la vigilia y la estaban transmitiendo. Cuando yo enciendo el televisor, en ese mismo momento dice el sacerdote que iba a dar la oración: si usted está en su casa, o está en el hospital, o está en la cárcel, o está en la calle, va en el carro, pero si está en su cuarto, doble rodillas en este momento. Pero yo creo que es para mí, porque yo estaba ahí en mi cuarto. Hice caso, doble rodillas.
cierre sus ojos, y él iba haciendo todo lo que el sacerdote iba diciendo. Cierre sus ojos, concéntrese, etcétera, y vaya repitiendo las palabras que yo voy a ir repitiendo. Total es que yo empecé, cerré mis ojos, me puse de rodillas y todo eso, y empieza a decir: si usted es una persona que tiene resentimientos en su vida por una otra razón, por algo que le hayas hecho, etcétera, si tiene envidia, si tiene celos, etcétera, etcétera. Y pues ya hablo toda una lista de cosas humanas que pasan. Entonces, cierre sus ojos, pídele al Señor que se sane. Y yo creí, en vez de todo, yo creí. Y resulta que cuando yo incliné mis ojos así arrodillado ahí en mi cuarto, no sé en qué momento yo me dormí. No terminé la oración de sanación, pero me dormí. Y resulta que cuando me desperté ya era de madrugada, como a las 5:30 de la mañana, y el televisor y yo me quedé dormido. Pero resulta que cuando yo me despierto, yo sentía que era una nueva persona. Yo me sentía completamente liberado en la casa conmigo, sanado. Y entonces hice una prueba, hice recordarte de todo lo que había pasado, de lo que me habían dicho y todo, y ya no sentía nada. O sea, ya de verdad había perdonado. Porque perdonar, hermano, no siempre significa olvidar. Cuando uno puede perdonar de verdad y no olvidar. Pero la diferencia está en que cuando uno perdona de verdad y no olvida, aquello que recuerda ya no le afecta a uno en su corazón. Entonces yo empezaba a recordar todo lo que me había dicho, que es lo que me había dado dolor en mi alma, y entonces ya no sentía nada de sentimiento. Ahora me enojaba por no sentir nada, ¿verdad? ¿Por qué no siento nada? ¿Por qué? Porque el Señor verdaderamente había hecho una sanación en mi vida. Desde ese momento yo volví a ser otro. Ya solo esperé que fueran las 8 de la mañana para irme donde mi párroco a decirle: Padre, yo quiero ser sacerdote, quiero que usted hable con el obispo. Y para no hacerle tanto el cuento, ahí fue el principio de una nueva vida para mí y para la honra y la gloria de Dios. Por eso estoy aquí, yo dándoles este testimonio. Por eso yo creo en la fuerza del Espíritu Santo, hermanos. Por eso yo todo este tiempo les he estado invitando para que vengan, porque al igual que ese mismo día a mí me cambió mi vida, se la puede cambiar a ustedes también, de verdad, hoy, esta noche. ¿Por qué? Porque esta noche es una noche es diferente. ¿Por qué? Porque es la fiesta del Espíritu Santo. Y no es que solamente el Pentecostés del Espíritu Santo pueda posarse sobre la vida nuestra, sino todos los días, en cualquier momento, porque el Espíritu Santo se posa donde quiere, a quien quiere y donde quiere, ¿verdad? Pero hoy, por ser la fiesta. Entonces, qué bueno. El Espíritu Santo podría yo decir que es el artífice, en primer lugar, de mi santificación. Yo quiero llegar a la santidad y solamente con el Espíritu Santo lo puedo lograr. Lo podemos lograr nosotros. ¿Saben ustedes? Solo quiero decirles, ¿saben ustedes cómo trabaja el Espíritu Santo? El trabajo que hace el Espíritu Santo es un trabajo en silencio. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del monte Oreb, de Elías en el monte Oreb? Que no, él pensó que el Espíritu era el trueno, el relámpago, y descubrió que el Espíritu Santo estaba en el silencio, en una brisa suave en el silencio. El Espíritu Santo trabaja en el silencio, pero también, hermanos, el Espíritu Santo trabaja con amor y respeto a nuestra libertad. No es un espíritu violento, sino
Un espíritu que nos pide permiso, no es un espíritu tiránico, sino es un espíritu que nos respeta nuestra libertad. Si usted no quiere que el Espíritu Santo entre su vida, sencillamente no lo deje entrar ya. Por eso me gustan a mí los pasajes de la Sagrada Escritura. Me acuerdo cuando un joven rico le dice al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer yo para entrar al reino de los cielos? Jesús le dice: cumplir los mandamientos. Él le dijo: ya los he cumplido. Una cosa te falta: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que se fue triste porque no estaba dispuesto a desprenderse de las cosas que lo ataban al mundo, así de sencillo. Y el Señor no lo forzó, dejó que se fuera, porque el Espíritu Santo trabaja con amor y respetando nuestra libertad. La persona que no quiere que el Espíritu Santo trabaje en su vida, sencillamente no lo deja entrar. Pero el Espíritu Santo hace un trabajo amoldándose a cada uno en particular, a cada uno. Mi experiencia no puede ser la misma experiencia suya. Yo sé que ustedes tienen experiencia con el Espíritu, pero cada persona tiene una experiencia diferente, porque el Espíritu se amolda a cada una de las personas. Pero la pregunta es, en esta noche, ¿cuál debe ser mi respuesta? Hay un pensamiento por allí que dice: mientras el mármol no responde a los golpes del escultor, yo por el contrario puedo revelarme y enfrentarme a ese orfebre divino, y puedo, pero no veo, porque mi actitud tiene que ser de correspondencia. San Agustín lo dice en otras palabras: aquel que te creó sin ti no te puede salvar sin ti, porque Jesús está esperando de nosotros una respuesta. ¿Cuál debe ser la respuesta concretamente aquí y esta noche? Yo diría de escucha atenta. Primero, de escucha atenta al Espíritu, a sus inspiraciones y a esos martillazos amorosos que nos dan, porque el Señor nos quiere moldear. Y a veces no lo entendemos, ¿verdad? A veces no comprendemos, lo vamos entendiendo poco a poco, pero el Señor nos va moldeando a martillazos, como el escultor hace para esculpir todas estas cosas de ellos. También una respuesta nuestra puede ser de obediencia cordial. Si el Espíritu me llama, debo de ser también obediente. También podría ser una entrega generosa, como por ejemplo María. ¿Qué fue lo que dijo María? Hágase en mí según su palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado, creen ustedes? Sencillo: la obra de arte de mi santificación. Él quiere hacer una obra de arte en usted y en mí, siempre y cuando yo escuche atento, sea obediente y mi entrega sea generosa. Él puede sacar de una persona una nueva persona, un nuevo pensar, un nuevo querer, un nuevo sentir, un nuevo reaccionar. Todo eso lo puede hacer. Eso lo hizo conmigo. Se los aseguro, desde esa experiencia que yo tuve, yo no soy el mismo, no soy el mismo. Y esto que había sido seminarista, y esto que yo decía que conocía al Señor porque había estudiado mucho, pero ya no soy el mismo. Entonces el resultado es que Él puede hacer de nosotros un nuevo ser, con una nueva mente, también con un nuevo corazón. Eso es lo que quiere hacer. Y el Espíritu Santo ha insistido en muchos de ustedes, se los aseguro. El Espíritu Santo ha estado insistiendo, pero a veces como que no lo hemos querido dejar entrar, porque tenemos miedo. Él está queriendo entrar en nuestra vida como un huésped. El Espíritu Santo, ¿se ha fijado ustedes, hermanos, que cuando sabemos que una persona va a llegar a nuestra casa, lo que hacemos es que limpiar la casa, pintar a veces si tenemos chance, por lo menos quitar las grietas que han dejado los niños en las paredes, y dicen: no, a venir a visitar más. Pues bien, el Espíritu Santo también quiere ser nuestro huésped, pero un huésped divino, un huésped respetuoso, un huésped bondadoso. Si Él quiere llegar a su vida como huésped, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Si para que cuando llega una visita a su casa
se pone a barrer, a trapear, a pintar, a arreglar las cosas, a ordenar todo el relajo, ¿qué es lo que tiene que hacer si el Espíritu Santo quiere llegar a su vida? Sencillo, desalojar a los demás inquilinos que tenemos en nuestra vida. Revisemos cuáles son nuestros inquilinos que están aquí y que no nos permiten que el Espíritu Santo esté ahí como huésped. El pobre Espíritu Santo tiene que andar así como nadando, ¿verdad? ¿A dónde? Porque hay demasiado trapo sucio, demasiada suciedad. Y abrirle las puertas de nuestro corazón y estar atento a este huésped. Atenderlo con lo mejor que nosotros tenemos. ¿Y cuál será lo mejor que nosotros tenemos? Pues tratando de contentarle en todo. Tratando de adivinar cuáles son los gustos que tiene el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo toca las puertas de mi corazón, ¿qué es lo que le gustará al Espíritu Santo que yo le diga? Es como cuando decimos, vamos a suponer que él diga, pues mire, hermano, me trajo de su casa, ¿verdad? Y de pronto así padre, ¿y qué es lo que le gusta comer a usted? ¿Qué es lo que come? ¿Verdad? ¿Tiene alguna dieta especial? ¿O tiene alguna comida desigual? Cuando el Espíritu Santo toca su corazón y quiere estar como huésped, pregúntenle, ¿qué es lo que le gusta el Espíritu Santo? ¿Y qué cree que es lo que le va a decir? Me gusta estar en un corazón limpio. ¿Y cuál va a ser el resultado de eso? Infundirá en mí el don del perdón. Don muy unido al don de la piedad que me lleva a odiar el pecado, mortal. Porque ofende a Dios, infinitamente bueno y cariñoso. Y al mismo tiempo me llevará a poner todos los medios para apartarme del pecado y sobre todo creer en ese amor que Dios me tiene. Tantas cosas que podríamos hablar nosotros del Espíritu, pero hoy apenas he podido decirles lo que ha hecho el Espíritu de Dios en mi vida y una de las características del Espíritu. Pues ese mismo Espíritu está aquí presente. Y ese calor que tienen ustedes, hermanos, ese calor no es calor de porque estamos aquí, del calor humano, ese es el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que estamos vestidos de rojo? ¿Y qué significa rojo? Significa fuego. Fuego, pero fuego de amor. O sea que lo que está encendiendo ahorita sus cuerpos y sus vidas es el fuego del amor, no el calor de la temperatura ambiente, es el fuego del amor. Y por muchos abanicos que pongamos en ventiladores, ahí ese fuego ahí va a estar. Entonces, ese mismo Espíritu es el que va a encender la vida hoy de cuatro jóvenes que se van a confirmar en este momento. Ese mismo Espíritu. Por eso yo les invito a que esperemos un momentito, ¿verdad? No se me inquiete que de pronto el Espíritu Santo va a empezar a posarse sobre cada uno de nosotros como lengua de fuego, como pasó el día de Pentecostés. De momento llamamos a nuestros hermanos que van a ser